Saludos, saludos, saludos. Gracias, muchas gracias por estar ahí esperando este programa, un programa especial en este sábado 8 de febrero del año 2020. Listos para comenzar con este programa, con la encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? Estamos aquí y muchas gracias a ustedes que pues están ahí esperando este programa de la encuesta. Este programa de la encuesta pretende llevar hasta todos nuestros seguidores una idea de qué está pensando la gente con relación a las elecciones presidenciales en República Dominicana. Y digo elecciones presidenciales porque nosotros no hacemos encuestas sectoriales. Las hacemos presidenciales, que son las encuestas que le interesan a la gente. En el día de hoy, la encuesta solo va a recibir llamadas desde República Dominicana. Solo llamadas desde República Dominicana. Saludos, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? José Miguel Mercedes, desde el ensanche Osama, zona oriental, para Ramfi Domínguez Trujillo. William. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William. Rubén Francisco Díaz, de aquí, del ensanche Osama. Desde el ensanche. Para Ramfi. Muchas gracias por su llamada. Bueno, señores, recuerden que la encuesta es solamente para República Dominicana. O sea, las llamadas que se van a computar hoy son las llamadas que vengan desde pueblos de la República Dominicana. No se van a computar llamadas de la diáspora. Así es. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Sixta Pérez de Ensanche Osama, para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias, Sixta. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? De Canatica, San Cristóbal, para Ramfi Trujillo. De Canatica, ¿quién es que habla? Silvilio. Gracias, Silvilio, por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, desde comer para Ramfi. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Ramón Acevedo de la Caleta, para Ramfi, el líder. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Alexander Paulino. Buenas, Domingo Oeste. ¿Y su voto para quién es? Para Leonel Fernández. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Jonathan, de aquí de Marcarrizo, para Ramfi. Muchas gracias, Jonathan. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, le habla Freddy Santos, de Salcedo, para Ramfi. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Carlos Rivera, de Santiago, para Ramfi. Muchas gracias, Carlos Rivera. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Carita Gravito, de San Cristóbal, Canatica. ¿Y para quién es su voto? Para Ramfi. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Eduardo Jiménez de Arroyo Hondo, para el líder, para el que va a arreglar este país después de Dios, Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver quién está llamando. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Mercedes Mora. ¿De dónde? Los Ovillos de Asua, para Ramfi Domínguez Trujillo. Pues muchísimas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Gregorio Perdomo, desde Puerto Plata, Ramfi Trujillo Molina. Muchísimas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Amaury, desde aquí de Bávaro, para Ramfi Trujillo. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Carmen Ramírez desde Santiago. Mi voto para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas, José Luis Mercedes, de los Girasoles, Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Fran Vázquez de Santiago, Ramfi Trujillo 2020.
Muchas gracias por tu participación. Hasta ahora llevamos unas 18 llamadas para Ramfi Domínguez Trujillo y una para Leonel Fernández. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde San Juan de la Maguana, José Luis, para Ramfi. Bueno, pues Ramfi llegó a la número 19 aquí. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas, ya soy segundo para Ramfi Trujillo. Hablo Oscar López. Muchas gracias, Oscar, por tu llamada. Llegó Ramfis a 20 llamadas. Bueno, saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Marineira Rodríguez, Santo Domingo Este. ¿Y su voto para quién es? Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde Asua. Desde Asua. ¿Para quién es tu voto? Para Ramfi Domínguez Trujillo, la única opción. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora seguimos aquí en esta encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? 22 votos ya lleva Ramfis Domínguez Trujillo, un voto Leonel Fernández y los demás no tienen ninguno. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, señores. Hablamos de Villatapia, provincia de Hermanas Mirabal. ¿Quién me habla desde Villatapia? Francis Guzmán. Francis, ¿para quién es tu voto? Mi voto es para el único líder, para mí, Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan Reyes de San Cristóbal. ¿Y para quién es su voto, Juan Reyes? Para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? De Santiago, Jesús Durán. Para Ramfi. Muchas gracias por tu participación, Jesús. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas. Isabel González, desde Hermanas Mirabal, para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias, Elizabeth González, desde Salcedo, allá en la provincia Hermanas Mirabal. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Rafael de Navarrete, para Ramfi Trujillo. Muchas gracias, Rafael, por tu llamada. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Para una voto para Ramfi Trujillo, desde Higüey. ¿De Higüey quién nos habla? Rodolfo de Peña. Rodolfo, muchas gracias por su llamada. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, José Rodríguez de Los Almácigos. ¿Y para quién es su voto? Para Ramfi Trujillo. Muchas gracias, José Rodríguez. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William de Santiago, Karina Enrique, la esposa de Julio. ¿Para quién es su voto? Para Ramfi. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, Diomari Ramírez desde Tenares, para mi líder Ramfi. Muchas gracias, Diomaris. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Santo Domingo. ¿De qué parte de Santo Domingo? Eso le llaman el Café de Herrera. Ah, el Café de Herrera. ¿Y tu nombre cuál es? Ludovino Sánchez de Los Santos. ¿Y tu voto para quién, Ludovino? Oh, pero mi hermano, por la esperanza de la patria, el único hombre que puede mejorar el país después de Dios, Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, Anabel González, Bávaro Punta Cana, Ramfi Trujillo. Muchas gracias por tu voto. Bueno, está rápido la gente. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, de aquí del municipio de Estebanía. Del municipio de De Estebanía de Asua. Estebanía. ¿Y quién me habla de Estebanía? Le habla Luis Maeño. ¿Y para quién es tu voto? Para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Ángel Ramos, para Ramfi Domínguez Trujillo. ¿De dónde, Ángel Ramos? De Verón. Muchas gracias, Ángel Ramos. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Estrella de Blanquito Tenares, por Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Luzca, le habla San Cristóbal, para Ramfi Trujillo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Para quién es su voto? Adiós, para Ramfi. Gracias por su llamada. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde?
Buenas noches, don William. Este tipo de ciudad no hay quien se comunique con usted. Fabián, ¿y para quién es tu voto? Para Ramfi. Pues muchas gracias, Fabián. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla la señora Capio González Vitorina para votar por Ramfi Trujillo. ¿De dónde usted habla, señora? De Verón. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buena, le hablamos de Nagua. Desde Nagua. ¿Y para quién me habla desde Nagua? Elisandra Ponte Almanza. Elisandra, ¿y para quién es su voto? Para Ramfi. Elisandra, usted sabe que con su llamada ya Ramfi llegó a 41 votos. Claro que sí, yo estoy oyendo el programa. Ah, pues muchas gracias por su participación. Bueno, señores, 41 votos ya tiene Ramfis Domínguez Trujillo. Ay, buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla y de dónde? Yo le hablo desde Atomayor. ¿Y su nombre cuál es? Pedro Peguero, Palmero. ¿Y para quién es su voto? Votamos por Abinader. Pues muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, de Navarrete, municipal. ¿Y para quién es su voto? Para el único líder, el único que defiende este país, Ramfi Domínguez Trujillo. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Miguel Pérez de Barahona, para Ramfi Trujillo. Muchas gracias desde Barahona. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. María Rosado, de aquí de Santiago. ¿Y su voto para quién, María? Para Ramfi Domínguez. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Santiago Medina de Puerto Plata. ¿Para quién es tu voto? Medina. Ok, Medina, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buena. Sí, ¿quién nos habla? Aló. Sí, ¿quién nos habla? Carlos Félix desde Barahona. ¿Y por quién es tu voto? Por Ramfi. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, le hablo de Puerto Plata, Andrison Bonilla. ¿Y para quién es tu llamada, Andrickson? Por Ramfi. Muchas gracias, Puerto Plata. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William. Mi nombre es David Caminero desde Punta de Villamella, Santo Domingo Norte. ¿Y para quién es tu voto? Para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Apolinar Sedano de la Romana. ¿Para quién es su voto, Apolinar? Para el líder Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación, Apolinar. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, bueno, René Francisco de Villatapia, provincia de Manavar. ¿Y para quién es su llamada? Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu voto. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos Fernando Vázquez del municipio de Santo Domingo Norte. ¿Y tu voto para quién es, Fernando? Para Ramfi Domínguez Trujillo. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Desde Nagua, para Ruiz Abinader. Muchas gracias, Nagua. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Yo soy de Esperanza, que el voto mío es para Ramfi Domínguez Trujillo. Repite tu nombre, que se cortó cuando estaba dando el nombre. Ramón Paulino Ortiz. Muchas gracias, Ramón Paulino, por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Kevin Díaz de Santo Domingo. ¿Para quién es tu voto, Kelvin? Para Ramfi Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Muchas gracias por tu participación desde Higüey. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buena. Ubaldo García de Santiago. Para Ramfi Trujillo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Mi voto desde aquí, de Cienfuegos City, Santiago, es para Ramfi Domínguez Trujillo, nuestro próximo presidente, cual va a hacer un cambio excepcional. ¿Y quién nos habla desde allá, desde Cienfuegos? Oniel Mejía le habla, el presidente de la Juventud con Ramfi, de aquí de este sector. Muchísimas gracias, Oniel, y que Dios le bendiga. Gracias, muchas gracias.
Bueno, señores, la gente llamando de todas partes. Bueno, ya Ramfi tiene 57 llamadas. Abinader tiene 2. Leonel tiene 1. Y los demás, estamos esperando que voten por ello. La encuesta, una encuesta especial este sábado, 8 de febrero del 2020, la encuesta con voto solo desde República Dominicana. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Santo López de Salcedo. Mi voto va, como siempre, por Ramfi Domínguez Trujillo, el próximo presidente. Pues muchas gracias por su participación desde Salcedo. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le hablo José Luis Domínguez desde San Iglesia, Santiago. Mi voto es para Ramfi Domínguez Trujillo. Ah, bueno, ese primo suyo, ¿verdad? Gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Yo gasto de la mañana, de La Vega, González Gatillo. Ese es el Penco. Gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Eugenio Antonio Rubén desde La Caoba. ¿Y para quién es su voto? Ramfi. Muchas gracias por su participación desde allá, desde Las Caobas. Bueno, señores, aquí la gente votando. Ay, pues mire, Ramfi Domínguez Trujillo llegó a 60 votos ya. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, de Higüey, Gerson Jiménez Enrique, para Luis Abinader. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? De Tenares, mi voto es para Ramfi Domínguez Trujillo. ¿Y quién nos habla de Tenares? Saro Román. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, te habla Angeliz Peña de Sabana Iglesia. ¿Y para quién es su voto? Para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Te hablamos de aquí de Colina del Arroyo. Votos van por Luis Abinader. Gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Para Luis Abinader, mejor presidente del país. Ahí está, Luis Abinader sacando la cabeza. Llegó a 5 votos ya. Ey, y Ramfi lleva 62. Leonel tiene 1 y Gonzalo el Penco tiene otra. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, le habla Clara Solano desde Villa Tapia por Ramfi. Muchas gracias, Villa Tapia. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, le habla Larielis desde Enrique Jiménez para Luis Abinader desde Higüey. Gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? María Encarnación, Altagracia Encarnación. María Altagracia Encarnación. De Bávaro. De Bávaro. ¿Y para quién es tu voto? Para Ramfi. Muchísimas gracias por tu participación desde Bávaro. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Felito Vázquez, desde Los Americanos, por Luis Abinader. Muchas gracias desde Los Americanos. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Félix, de Maricinadora, por Ramfi. Muchas gracias, Félix. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Te habla Idalia Lora. Mi voto es para Ramfi. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas, Juan Tavera, te habla. Juan Taveras, ¿de dónde? Sabana Perdida, ¿Y tu voto para quién? por Luis Abinader, próximo presidente. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? De Santiago, Atoyaque, Antigua Dominicana, con Ramfi Domínguez Trujillo. Muchísimas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le hablo Guarioni desde Nagua. ¿Y tu voto para quién? Ramfi Domínguez, presidente. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Leonardo Pérez, desde Santiago, municipio de Puñal. Desde Puñal, en Santiago. ¿Y para quién es tu llamada? Para el mejor, para Ramfi. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Carlito Mateo, de los Tres Brazos. Mateo, ¿para quién es tu voto? Para Luis Abinader. Muchísimas gracias a los Tres Brazos con Luis Abinader. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Castillo. ¿Quién que me habla?
Amelia de Castilla, San Francisco de Macorís. ¿Y para quién es tu llamada? ¿Para quién es tu voto? Para Abinader, por lo de vergüenza, dígalo duro. Gracias por su llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Desde Yamasá. Desde Yamasá, ¿quién nos habla? Evanibar. ¿Y para quién es su voto? Rafi Trujillo, la única esperanza. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Milciades Abreu, de la Perla de Santa Cruz de Barahona. ¿Y para quién es tu voto? Para Ramfis Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación desde Barahona. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Muy buenas noches. Habla Jonathan Mate, del Distrito Nacional. ¿Y para quién es su voto? Sí, mi voto es para Ramfis Domínguez Trujillo. Y una información que me gustaría compartir. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Escúcheme que no le oí bien. Dígame quién me habla. Teresa. ¿Teresa de dónde? ¿De dónde? Se está como cortando. ¿Por quién es su voto? Para Ramfis. Muchas gracias, Teresa. Bueno. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, desde Villa Los Almácigos, por la única esperanza que tenemos dominicano, para Ramfis Domínguez Trujillo. Muchas gracias por su participación desde Villa de los Almácigos. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Desde San Cristóbal, Aldo Mancebo Bautista. ¿Para quién es su... Ramfis Trujillo. Muchas gracias, San Cristóbal. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Rinaldito Casanova Montero de aquí de Las Américas, Santo Domingo Este. Me voto para Ramfis Trujillo, el hombre que va a poner esto en cintura. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, le habla Heriberto desde Los Mameyes. ¿Para quién es tu voto, Heriberto? Para Ramfis Trujillo. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Franklin de Punta Cana. Punta Cana, ¿para quién es tu llamada? Para Ramfis Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu voto. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? De Santiago de los Caballeros. ¿Quién habla de Santiago? Alex, de la Villa Olímpica. El voto mío es para Ramfis. Muchas gracias, Alex, desde la Villa Olímpica de Santiago. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Eris Manuel de las Américas. El voto es para Ramfis. Muchas gracias por tu participación desde las Américas. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Ramón Santana de Higüey. Ramfis. Muchas gracias, Ramón Santana, que nos llama desde Higüey. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? David Cueva, Ramfis Domínguez Trujillo, ¿De dónde habla David? del sector de Villafaro, Santo Domingo Este. Muchas gracias, David, muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Lady Margaret Díaz. ¿Para quién es su voto? Para Rafi. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Ángel Gerinos Ramos de Higüey. ¿Y para quién es tu voto? Ramfis Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, le habla Luis. ¿De De dónde? las Américas, Domingo Este, voto para Ramfis. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Rafael Vázquez de Punta Cana. O Ramfis Domínguez. Muchas gracias, Vázquez, desde Punta Cana. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, soy Lorenzo de Herrera, Santo Domingo. ¿Y para quién es tu llamada? Para Ramfis Trujillo, por favor. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Rafael de aquí de las Américas,
Mi voto es para Ramfi. Muchas gracias por tu participación, Rafael. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Ay, ay, ay. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Desde Las Vegas, para Ramfi. Desde La Vega para Ramfi. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Salón Peña de Restauración por Ramfi. Por Ramfis desde Restauración. Muchas gracias por su participación. Ay, sigue avanzando esta encuesta. La encuesta del Puerto TV. ¿A quién quiere la gente para presidente? Ya Ramfis lleva 92 votos. 92 votos a Ramfis. 10 votos Luis Abinader, 1 Leonel y 1 Gonzalo. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas, le habla Rafael Hernando Pérez de aquí de Villamorada de Pantoja. ¿Y para quién es Mi tu? voto es para Ramfi Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Te hablamos de aquí de Asua. ¿Y tu nombre? Randy, de León Mejía, ¿Y para quién es tu voto? para Gonzalo Castillo, el Penco. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, Francisco de Bávaro, para Ramfi Domínguez Trujillo, el único presidente que nos puede sacar de este hoyo. Muchas gracias por tu participación desde Fávaro. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buena, de la Romana. Mi Desde- voto es para Ramfi. Dígale a Leonel Fernández que tiene una llamada. Gonzalo, que tiene 2. Luis Abinader tiene 10. Y Ramfis Domínguez Trujillo, 96. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan de los Alcarrizos, Juan, ¿y para quién es tu voto? para Leonel Fernández. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde? Miguel Sánchez, Jaina, Miguel, ¿y para quién es tu voto? el Penco. Ah, para el penco. Ah, bueno, ahora sí te oí claro. Gracias, muchas gracias por tu llamada. Bueno. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? De la provincia de Montecristi, le damos Juan regalado. ¿Y para quién es tu voto regalado? Para Ramfi Domínguez Trujillo. Ah, Es el único que puede sacar este país a los lados con estos partidos de ladrón que hay. pues está bien, muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Francisco Rodríguez, Roca de Yuma y Güey. ¿Y para quién es tu voto? Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Raúl aquí, Raúl Gil de Tenares. Raúl Gil, ¿y para quién es su llamada? Oye, estos delincuentes que sacarlo, estos morados para Ramfi Domínguez, soy mi presidente. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Es Manuel de Santiago. Manuel, Por Leonel. por Leonel Fernández. Muchas gracias por tu llamada desde allá, de Santiago. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas. Sí. Elena de Dajabón. De Dajabón. ¿Y para quién es su voto? Para Ramfi Trujillo. Elena, usted sabe que con su llamada Ramfis llegó a 100 votos. Sí, es que queremos alguien diferente. Muchas, realmente. muchas gracias por su participación, Elena. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? De Nagua, para Minanel. ¿Quién habla de Senagua? Nagua, Milagro Genabel. Milagro. Muchas gracias, El Milagro. agua. Muchas gracias, Milagro. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? José Alberto del Santo Domingo, Leonel Fernández. Gracias. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? José Antonio Corolla de Burel de La Vega. Ah. Yo estoy con Ramfi Trujillo 2020. Burel entero estamos con Ramfi. Muchas gracias desde Burende. Burende, allá en La Vega. Bueno, están con Ramfi. Ya Ramfi llegó a 101 llamadas. Ay, Dios mío.
Abinader tiene 11, Leonel tiene 4, el Penco tiene 3. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Habla la expresiera de la provincia de Neiva. Desde Neiva. Eso es Bauruco, ¿verdad? ¿Y para quién es su llamada? Me gustaría votar por Gonzalo Castillo. Pues aquí está anotado para Gonzalo Castillo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Rafael Fermín de Cabarete y mi voto es por Ramfis Domínguez Trujillo. Muchas gracias desde Cabarete con Ramfis Domínguez Trujillo. Bueno, señores, con esa llamada Ramfis ya tiene 102 llamadas. Leonel tiene 4, Abinader tiene 11, Gonzalo Castillo tiene 4. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Fran Pérez, Higüey. ¿Para quién es su llamada, Fran? Para Domínguez Trujillo. Muchas gracias por su llamada desde allá de Higüey. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Para Leonel Fernández. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde el Seibo. Muchas gracias por su voto para Leonel. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde el Sur Profundo. De Sur Profundo. ¿Y para quién es tu llamada? ¿Para quién más? Para Ramfis Domínguez Trujillo, la única opción de este país. Muchas gracias por tu participación. Seguimos aquí. Buenas noches. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Aníbal Mota desde Baní. Y para... voto para Ramfis, muchas gracias por tu participación desde Baní. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, le habla Alexandro Mejía Hernández, de aquí de Cataluña. Nosotros es para Ramfis Trujillo, el único que puede sacar todo el equipo. Muchas gracias, Pedro Brán. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Nancy de Jarabacoa. ¿Y para quién es su voto, Nancy? Para Ramfis Domínguez Trujillo. Muchísimas gracias. 10.000 veces Ramfis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Guanova, desde Jaina, Tierra Blanca, Jaina. ¿Y para quién es su voto? Ramfis, el próximo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Benjamín Morel desde Santo Domingo. ¿Y para quién es su? Gracias, muchas gracias por su llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Silva Edwin Santana, el voto para Ramfis Domínguez Trujillo. ¿De dónde habla Santana? De aquí, Santo Domingo Este. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas, Camilo Herrera del Seibo. ¿Y para quién es tu voto? Gonzalo Castillo, el presidente de la República Dominicana próximamente. ¿Cómo se llama? Gonzalo Castillo. Ese que dice en el Penco. Gracias, muchas gracias. Ese es el Penco, así es. Muchas gracias. ¿Quién nos habla y de dónde? David Hernández. ¿De dónde? Domingo Este. ¿Y para quién es su voto? Para Ramfis Trujillo. Muchas gracias por su participación. Bueno, ahí apareció la llamada al final ya. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? José Rodríguez, desde San Juan de la Maguana. Mi voto es por Ramfis Trujillo. Muchas gracias, José. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, les habla Francisco Familia de Santo Domingo y es para Ramfis mi voto. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Susana desde aquí de Bávaro. ¿Y tu voto para quién? Para Ramfis Domínguez. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde Bonao, Rafael Rosario. Rafael Rosario, muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Miguel Aquino Peña, de Sabana Grande de Boyar. ¿Y por quién es tu voto? Ramfis Domínguez Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Antonio Polanco de Santiago, pues Ramfis Trujillo. Muchas gracias, Antonio Polanco desde Santiago. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas. Buenas noches. Le habla Wander Sánchez desde Bávaro. ¿Y para quién es tu voto, Wander?
Luis Abinader como presidente. Muchas gracias por tu voto. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Mardo Trueno de Atomayor. ¿Y tu voto para quién es? Leonel Fernández. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Elvis Rodríguez desde Santiago. ¿Y para quién tu llamada? Ramfi 2020, señor. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, de Jarabacoa, Pedro Santos. ¿Y tu voto por quién, Pedro Santos? Francis Trujillo. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Diloné de aquí de Moca. Diloné, ¿para quién es su voto? Para Rafi Trujillo. Lo estoy escuchando ahora por Facebook, a usted ahora mismo. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Mi nombre es Fernando Rodríguez, de Lomina. ¿Y tu voto para...? Esto es para Trujillo. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Ariel Vázquez de Los Praditos. ¿Para quién es tu voto, Ariel? Para Ramfi Domínguez Trujillo. Ariel, pero me tiene... Está bien, Ariel, no, pero fue que por eso fue que me confundí con tu número. Señores, hasta aquí la encuesta de este día. Una encuesta especial, una encuesta que se hizo solo con llamadas desde República Dominicana. Una encuesta en la que participaron dominicanos de todos los partidos, en la que participaron dominicanos de diversas zonas del país. Y una encuesta que para satisfacción nuestra ha tenido la cortesía de mucha gente que llama y que se interesa por este tipo de encuestas. Yo pensé que íbamos a recibir menos llamadas hoy por ser una encuesta que era solo para los votos de aquí, desde República Dominicana, pero la encuesta pues ha estado por todas partes y de qué manera. Entonces, el cómputo final de esta jornada de la encuesta de El Puerto TV es el siguiente. Gonzalo Castillo queda en el cuarto lugar con 4 votos. Leonel Fernández está en el tercer lugar con 6 votos. Luis Abinader está en el segundo lugar con 12 votos. Y en el primer lugar está Ramfis Domínguez Trujillo con 124 votos que salieron al aire y que se escucharon claramente aquí. Repito, cómputos finales de la encuesta de El Puerto TV este sábado 8 de febrero del año 2020. Una encuesta con votos solo desde República Dominicana. Solo se recibieron llamadas desde República Dominicana. Y con estos votos desde República Dominicana, el resultado es el siguiente. Ramfis Domínguez Trujillo, 124 votos. Luis Abinader, 12 votos. Leonel Fernández, 6 votos. Y Gonzalo Castillo, 4 votos.